Radios eran las de antes. nhc18.blogspot.com. Radios eran las de antes. Bien, hoy vamos a hablar de las ondas cortas. Antes de la internet existía la necesidad también, como en la actualidad, de la comunicación, sobre todo a largas distancias, las comunicaciones transcontinentales, dentro también del propio continente, pero de largas distancias, y se había optado por lo que en ese momento estaba más a mano, que era las ondas de radio. Entonces, para las distancias muy grandes se utilizaba la onda corta. Las ondas cortas es aquella gama de frecuencias que va desde los 3 MHz hasta los 30 MHz, y la forma de propagarse predominantemente es por propagación ionosférica, y depende de la frecuencia seleccionada, la hora del día y la época del año, se pueden lograr alcances que van desde los 500 a varias decenas de miles de kilómetros de distancia, con muy poca potencia. Es una de las virtudes que la onda corta todavía tiene, porque todavía existe. El tema es que ya dejó de utilizarse porque fue sustituida por toda esta maravilla de la internet. Dentro de las comunicaciones de onda corta podemos destacar en aquellas épocas lo que se utilizaba era el facsímil, o sea, se podían transmitir documentos a distancia a través del fax por radio, ¿no? Facsímil por radio. El más conocido funciona por teléfono, pero en aquellas épocas se utilizaba por radio. También se utilizaba lo que se llamaba la radiofoto. Radiofoto. Habían agencias de información que se especializaban en eso, en emitir radiofotos. Por ejemplo, un partido de fútbol importante en Londres, se sacaba la foto y rapidito se enviaba vía radiofoto, y se lograba obtener la impresión de esa foto al instante en otra parte muy alejada del mundo. Eso eran prácticamente se utilizaba como internet ahora, ¿no? Luego también estaba el telex, el teletipo, que así como los textos escritos, en lugar del mail, los textos escritos se transmitían también por radio utilizando ese sistema. El sistema de codificación se conocía como RTTI, con Y, RTTI. También otras formas de comunicación de larga distancia y al instante eran las emisoras de radiodifusión de onda corta. Digo eran porque ya prácticamente no quedan, ya ahora en el 2014 hay muy poquitas. He estado chequeando el espectro y lo que pude escuchar es Radio China Internacional, alguna radio así muy de Brasil, pero muy poco, hay muy poca actividad ya de emisoras de radiodifusión de onda corta. Evidentemente que a lo que no tiene un fin comercial, porque la calidad de sonido no es buena debido a los efectos de la propagación ionosférica que hace que no sea buena para escuchar música, pero sin embargo sí se puede, es bien legible para lo que es voz humana, o sea que la información a través de la voz puede llegar perfectamente. En aquel entonces recuerdo prácticamente todos los países tenían su emisora del Estado, generalmente era administrada por el Estado. Uruguay contaba con las emisoras del Sodre, que tenían una emisión en cada una de las bandas de radiodifusión de onda corta, la banda de 19 metros, la banda de 31 metros, la banda de 49 metros y la de 25 metros. También había emisoras privadas aquí en Uruguay, como Radio Monte Carlo, Fénix, Rural, Radio Sarandí, había muchas, CX10 Continente también estaba en onda corta, CX30, que en aquel entonces se llamaba la radio, o Radio Nacional,
Así que las ondas cortas eran otra de las formas de comunicación a larga distancia. Y después estaban las específicamente internacionales, emisoras de radiodifusión de onda corta internacionales, como era el caso de Radio Moscú, que inclusive se llamaban así, Radio Moscú Internacional, Radio Suiza Internacional, Radio, la emisora principal, la emisora nacional de Bulgaria, que se llamaba Radio Sofía, ¿sí? También estaba la Radio Pekín, estaba la voz de los Estados Unidos de América, la voz de la OEA, que era la voz de la Organización de Estados Americanos, que transmitía también desde Estados Unidos. Había Radio Nederland, la emisora de Holanda, del país de los girasoles, Radio Nederland. Estaba también Radio Japón, Radio China. En la actualidad continúa estando Radio China Internacional, pero claro, fueron reduciendo muchísimo las horas de estar en el aire, hasta que en la actualidad son minutos. En alguna emisora que esté en el aire es simplemente para emitir un informativo. En la actualidad son transmisiones de 15 minutos. En aquel entonces se dedicaban un par de horas a cada parte del mundo. Más o menos se hacía un cálculo por la frecuencia utilizada, la potencia y las antenas direccionales apuntadas hacia el lugar que se quería llegar. Y bueno, entonces se transmitía generalmente 2 horas hacia América Latina, 2 horas hacia el Caribe, 2 horas hacia África, hacia algunas regiones de Asia, hacia Norteamérica, dependía del horario, ¿sí? El problema era que, como todas las emisoras generalmente estaban ubicadas en Europa, para poder llegar a América Latina tenían que usar el mismo horario. Entonces, dentro de las mismas 2 horas, que generalmente era hora local aquí de Uruguay, las de 22 a 24 horas local, o sea, de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, en esas 2 horas había que escuchar todo. Ahí estaban transmitiendo todas a la vez, había competencia, había que escuchar la BBC de Londres, había que escuchar Radio Moscú, la opinión y los programas periodísticos de Radio Nederland, que eran geniales, la parte de ciencia y tecnología. Había muy buena programación. Después, obvio, no faltaban los cursos de chino de Radio Pekín, ¿no? Los cursos de chino, aprenda chino por radio. Bien, a su vez en aquellos momentos obviamente que había un tono político también en esas emisoras de radiodifusión internacional, ya que estábamos en plena Guerra Fría y estaba aquello de la información que la única fuente de información de lo que realmente estaba sucediendo en cada país aquí en América Latina en las épocas de las dictaduras era, uno se enteraba más de lo que sucedía en el país escuchando Radio Nederland, la emisora de Holanda, por ejemplo, que escuchando Radio Carve. Era la noticia era más real escuchándola desde el exterior que escuchando lo que decían los medios locales, que siempre, como todos sabemos, están trastocados, ¿sí? Y simplemente se censuran muchísimo de lo que tienen que informar. En cambio, de esa forma, a través de forma internacional, era como Twitter ahora, ¿no? Era la opinión desde el otro punto de vista, ¿sí? Lo mismo pasaba con Cuba, Radio Cuba, Radio Habana Cuba, que transmitía su opinión y su editorial, que no tenía nada que ver con lo que decía Radio Miami Internacional o con lo que decía la voz de los Estados Unidos de América. Si bien las noticias internacionales eran muy similares, las opiniones respecto al acontecer político no tenían nada que ver de unas con respecto a otras. Entonces, en aquellas épocas era entre las 22 horas y las 12 de la noche, como les decía, era re entretenida la onda corta, porque todas las bandas que estaban habilitadas, estaba todo lleno el dial de emisoras transmitiendo en español para la parte de América Latina, ¿sí? Una hora antes, o sea, de 20 a 22, antes de comenzar a transmitir en español, lo hacían en portugués. Las mismas emisoras podían escucharse la transmisión en portugués orientada a Brasil, ¿sí? y algunos países de África.
Y bueno, yo quería contarles algo relativo a eso, a las ondas cortas, y que antes de Internet existía una forma de poder también comunicarse a distancia y al instante. Siempre la tecnología hizo que la necesidad de comunicación, las personas desarrollaran maneras tecnológicas de lograrlo, ¿sí? El telefax, la foto, poder transmitir fotos por radio. Después también estaba lo que se llamaba la televisión de barrido lento. Se podía transmitir pequeñas transiciones de imagen de televisión utilizando un sistema de barrido lento, también a través de onda corta, con muy poco ancho de banda, y para poder lograr grandes distancias con muy poca potencia. La calidad no era muy buena, pero sí permitía en aquel entonces poder ver algo. Por ejemplo, una transmisión de barrido lento es la de los satélites. Los satélites meteorológicos sacan una fotografía sobre todo los que no son geoestacionarios, sino los otros, los polares, que están en órbita. Cuando pasan por encima de una región, sacan una fotografía y la transmiten hacia la Tierra utilizando lo que se llama barrido lento, ¿sí? Que era muy similar a la televisión de barrido lento. Lo va haciendo línea por línea y transmitiéndolo a una relación de baudios muy lenta, que va entre los 300 y los 1200 baudios por segundo, ¿sí? Y en la actualidad se sigue usando eso. O sea, todavía existen satélites meteorológicos polares. Y en onda corta, si uno investiga y escucha un poquito, también se siguen escuchando señales codificadas, tanto de que evidentemente son sistemas RTTI, sistema de Telex, se sigue utilizando. Han aparecido nuevas formas de modular, que son los sistemas PSK o QPSK, que sería para transmitir datos y transmitir texto o imágenes, o lo que a través de los datos, lo que quisieran, ¿no? Con el sistema PSK y QPRSK. Bien, esto es algo que quería contarles hoy, mientras nos tomamos un matecito, un cafecito y un té juntos, compartiendo este ratito de Radio Serán las de Antes, aquí en nhc18.blogspot. Los invito para el próximo encuentro, así como hacíamos en la época de la radio, de la radioafición, que se hablaba un ratito y se salía a conversar para lo que se decía en aquel entonces, despuntar el vicio. Muchas gracias por estar allí, gracias por escuchar y participar de este encuentro que por ahora es semanal. Veremos en el transcurso del tiempo si lo hacemos más seguido, pero ya saben, nhc18.blogspot, radios eran las de antes. Y el que les habló fue el Pepe. Chau chau, gracias, hasta el próximo encuentro. Radios eran las de antes. nhc18.blogspot.com. Radio eran las de antes.